Hola apasionados, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo estás, Cis? Estoy muy feliz, estoy muy bien de recordar una de las historias de transformación en donde Dios nos dio una lección hermosa que conmovió mi corazón. Es una historia llena de matices y es una historia en donde hay fe, donde hay pasión, hay sentimientos como desde el gozo, el enojo, confusión, dudas, pero yo creo que sin lugar a duda, una palabra clave en esta historia es decepción. Yo creo que yo nunca me había sentido tan decepcionada en 33 años caminando con el Señor como ese día. Ese día me sentí muy decepcionada porque creí que no había recibido la respuesta que yo esperaba, ¿verdad? Por eso para mí esta historia, la palabra clave sí es decepción. ¿Qué recuerdas de ese día, Cis? Yo recuerdo que era un día hermoso, lleno de bendición, porque estábamos asistiendo a un congreso de mujeres que nosotros disfrutamos mucho. Sí. Y durante las horas de receso decidimos salir a comer. Y después de comer regresábamos a la iglesia, pero el tráfico era impresionante. Sí. Y el tráfico nos estaba como llevando a otro rumbo contrario donde tendríamos que ir. Es como a veces decimos jugando, ¿verdad? Me cambié de ciudad porque no pude cambiarme de carril. Algo así nos estaba pasando, ¿verdad? Y recuerdo que nos veníamos riendo y jugando sobre lo lejos que estábamos de la iglesia y cómo el tráfico nos estaba llevando a un lugar contrario. Sí, claro, pero aún así nos gusta mucho ver lo positivo de las cosas y pensamos, bueno, sirve que nos paseamos y estábamos en ese juego y en ese de que llevamos muy, muy lejos, cada vez más lejos, y mientras tú ibas avanzando, porque tú ibas manejando, el tráfico iba vuelta de rueda. Yo recuerdo mucho ese día. Y mientras tú ibas manejando, yo volteo a mi lado derecho y veo a un varón caminando sobre la banqueta. Cuando él voltea hacia mí, hacia donde yo estoy, me doy cuenta que él tiene como muchos tumores en el rostro. Eran tantos tumores en su rostro que hacían así como un tumor grande que nada más le permitía ver como este ojo y el pómulo de su cara. Es decir, realmente deformaba completamente su rostro. Cuando yo lo veo, yo siento como mucha compasión y siento mucho dolor en mi corazón. Y yo me acuerdo que te dije, sigue ese varón. De repente yo nada más te dije, síguelo ese varón. Tenemos que orar por él. Y tú eres una gran intercesora y pensé que Dios quería hacer un milagro en la vida de ese varón ese día. Me pasa muy seguido, ¿verdad? O nos pasa, ¿verdad? Que a veces Dios no me permite ver una necesidad, pone una carga así en mi corazón sobre algo como en esa ocasión. Y cuando te platico a ti de que vamos a hacer algo, regularmente, ¿qué me contestas, Cis? Normalmente. Yo te contesto, dime rana y yo salto. Sí, estoy dispuesta. Así es, y me encanta eso de ti, que no dudas nunca, que no cuestionas, que no buscas analizar la situación o solamente dices, yo salto. Es que la verdad es que cuando me compartes algo que Dios está invitando a hacer, algo que Dios está llamando a hacer, entra en mí una especie de adrenalina espiritual, no sé si se diga así, ¿verdad? Pero me llama, me emociono, me pongo expectante, entra en mí una necesidad y un gozo de seguir eso que el Señor te está llamando a hacer. Así que te dije, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿cuál es el plan a seguir? Además de perseguirlo, ¿verdad? Porque lo perseguíamos por varias cuadras, lo detenemos a media calle, lo acorralamos. ¿Qué hacemos con él, verdad? Aquí yo estaba dispuesta a lo que tengamos que hacer para cumplir lo que Dios estaba llamando a hacer en ese momento. Así, realmente yo no sabía exactamente, o sea, lo que íbamos a hacer. Yo nada más decía, síguelo y no lo perdamos de vista. Y cuando él pare en algún lugar, nos bajamos y ya lo abordamos, ¿no? Así que lo seguimos, yo creo que por más de 15 cuadras, 15, 20 cuadras, y como todas unas investigadoras policíacas donde él se detenía, nos deteníamos y avanzábamos cuando él avanzaba caminando, cuando de repente vemos que entra a una iglesia católica. Como sabemos, están abiertas la mayor parte del día y la gente entra para sentarse y rezar. Por lo regular es un lugar muy silencioso, así es que nosotros decidimos estacionarnos, nos bajamos, oramos y entramos con mucho respeto y también en silencio, ¿verdad? Pero decididos a seguir las instrucciones que Dios te había dado a ti, ¿verdad? Y para mí lo que sí era claro en la instrucción, no sabía la forma, cómo lo íbamos a hacer, pero mi instrucción era clara, tienen que orar por ese varón para que Dios sane sus tumores. O sea, yo tenía claro eso. Así que yo estaba como muy feliz, muy emocionada por la tarea que el Señor nos estaba encomendando, ¿no? Por primera vez para mí era, voy a ver un milagro en primera fila, o sea, voy a ver un milagro de sanidad en primera fila. Yo no me acuerdo que no te compartí todo lo que había en mi mente, pero en mi mente yo solamente pensaba, Dios hará un milagro el día de hoy por este varón. Ese era mi pensamiento, ¿no? Es que al entrar a la iglesia lo vimos sentado en la última banca. Desde que entramos hicimos contacto visual con él, pero no sabíamos exactamente cómo hacerle.
Así que decidimos hacer lo mismo, que sentarnos en una banca y esperar. Y pasó un tiempo, no sé, unos 10, 15 minutos, y te pregunté, pues, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentadas más tiempo? ¿O simplemente lo abordamos? O sea, hay que ponerle acción a esta situación, ¿verdad? Claro. Y yo me empecé a angustiar porque, aunque tenía la instrucción clara, no era tan fácil y tan sencillo simplemente llegar y entablar una conversación, y menos en ese lugar, que es un lugar silencioso, con él. Pero la voz de Dios era fuerte y era muy clara. Oren por un milagro de sanidad. Puesto como era a mí a quien Dios le estaba hablando para hacer esa tarea, tenía que ser yo la que lo abordara. Claro que te traté de persuadir y de convencerte de que, y si tú vas y tú le hablas, y yo quería que tú hicieras mi trabajo, pero no lo logré, ¿verdad? Yo decía, no, pues yo voy a orar por él, pero tú tienes que ser el primer paso, ¿verdad? El primer contacto tiene que ser el tuyo. Así es, y me puse muy nerviosa, pero pensé que si no lo hacía pronto, él se podía ir de ese lugar y no quería desobedecer. Así que empezamos a caminar hacia él. Desde que íbamos a su encuentro, el ojo que él tenía, que era visible, se hizo así como más grande, ¿no? Porque está muy extrañado que dos chicas se acercaran a él, ¿no? Y yo le empecé a contar cuando primero nos presentábamos quiénes éramos, Alma y Alejandra y eso, y le empecé a contar que nosotros teníamos más de 15 cuadras siguiéndolo, porque Dios había puesto en mi corazón orar por él. No le dije específicamente por lo que Dios me dijo que orara, pero ¿sabes por qué no le dije? Porque yo quería que fuera una sorpresa. O sea, yo estaba tan convencida, de hecho, ni siquiera te dije a ti, yo dije, es que van a ver un milagro cuando oremos por él y su tumor va a desaparecer por completo. Así nada más le dije, como que Dios, su rostro va a estar un rostro nuevo. Entonces yo nada más le dije, queremos orar por usted, ¿no? Eso fue lo que yo le dije nada más. Y pues yo recuerdo que le comenté que no pertenecíamos a esa iglesia, que éramos evangélicas, y a mí me sorprendió mucho su respuesta, porque dijo, sí conozco de ustedes, así conozco a los evangélicos. De hecho, parte de mi familia es evangélica, y me han hablado siempre de Dios, pero la verdad yo no les hago mucho caso. Fue muy sincero con nosotros, y yo dije, bueno, gracias por el ánimo, ¿verdad? Como yendo a los evangélicos no los escucho normalmente. Entonces dije, bueno, pues el Señor nos trajo hasta aquí, fue lo que yo pensé, y dije, bueno, vamos a hacer lo que Dios nos está diciendo, aunque Él ya nos adelantó que Él no hacía mucho caso a su familia cuando le compartía de Dios, ¿verdad? Así es, y le preguntamos que si nos permitía orar por él, y nos dijo que sí, pero antes le compartí del amor de Dios tan grande que le tenía, que nosotros solo habíamos seguido las instrucciones de aquel que lo había estado siguiendo por años, ¿verdad? Y que había planeado un encuentro divino para él ese día. Algo que me sorprendió fue que él ya había recibido esta invitación anteriormente a través de su familia, pero él nunca quiso recibirle. Pero cuando le dijimos que si quería recibir a Cristo, cuando le hice la invitación, él dijo que sí. Recuerdo que oramos y después me dijo, a mi familia le va a dar mucho gusto cuando les comparta que yo tuve un encuentro con Jesús y que yo recibí a Cristo en mi corazón. Y yo recordé esta palabra, así es que me gusta mucho, en 1 Corintios 3:6, que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo decía, qué maravilloso va a ser cuando él le comparte a su familia y le diga que las oraciones de su familia habían sido contestadas ese día, ¿no? Entonces yo para mí decir, wow, o sea, yo creo que a lo mejor le iba a compartir a su familia, no, pensarían, 2 ángeles se le presentaron, ¿no? ¿Verdad? Pues eran simplemente 2 chicas locas, apasionadas por Jesús, que le habían compartido de ese amor, que ellos ya le habían hablado. Yo decía, qué precioso que ese día Dios respondió a la oración que ellos habían hecho por él. Cuando mi hermana y yo, cuando hacemos tú y yo equipo como ministerial, a mí casi siempre me toca como evangelizar. Eso es como casi siempre no nos hemos puesto de acuerdo, pero, ¿verdad? Pero tu trabajo como que el mío siempre es evangelizar y el tuyo casi siempre es orar. Así que le dije que íbamos a orar por él. Y entonces me dijo, sí, claro que sí. Entonces le pregunté, porque así sentía de parte de Dios, el hecho de que si podíamos tocarle cada una un lado de su hombro. Así que yo le toqué un lado de su hombro y tú le tocaste el otro lado. Y cerramos nuestros ojos y comenzaste a orar. Quien te conoce sabe, ¿no? Que eres tienes un llamado a la intercesión muy maravilloso. Así que empezaste a abrir tu boca y la palabra de Dios comenzó a salir de tu boca. Al minuto ya estábamos las dos, o sea, llorando, ¿no? Mientras tú orabas, por sanidad en su cuerpo, porque la presencia de Dios se hiciera evidente en su vida. Yo estaba totalmente como emocionada, era como una niña chiquita de que tú orabas y yo estaba de que ya, y tú estabas orando y yo estaba como esa niña chiquita que está esperando abrir una caja de regalo, pero que ya sabe lo que está dentro. Así que yo estaba así emocionada pensando, pronto voy a abrir ese regalo y él va a ver
el regalo, su rostro nuevo. O sea, esa era mi emoción y era como una niña chiquita esperando ver ese regalo. Y hasta llegué a pensar, imagínate que llegué a pensar, oye, o sea, tú estabas orando, imagínate que yo estaba pensando en otras cosas y yo estaba pensando, tengo un espejo en mi bolsa para que se pueda ver. Ay, no, Dios mío, no se vaya a desmayar cuando él se vea sin ese tumor. Y tú seguías orando y las lágrimas corrían por nuestro rostro y yo pensaba, hoy voy a ver un milagro. Ese era como mi constante pensamiento. Es que semanas antes escribí esa frase en una de mis redes sociales, curiosamente. Entonces yo decía, yo puse en mis redes sociales esta frase, hoy veré un milagro, ¿verdad? Y yo pensaba que todos los días vemos un milagro y a veces no nos damos cuenta, porque todos los días vemos un milagro y a veces pasan desapercibidos, pero ese día no pasaría de largo. Hoy estaría en primera fila, mi hermana en primera fila viendo un milagro del Señor. Tú me acuerdo que seguías orando y debo de confesar que mi oración fue, o sea, tú estuviste orando mucho tiempo, pero mi oración no duró más, o sea, de 3 minutos, ¿no? Y es porque tú estabas orando, pero a mí me desconcentraba mucho la emoción de que pronto verían ese milagro. O sea, te das cuenta, o sea, yo estaba como completamente segura que al abrir los ojos yo vería al Señor, a este varón, sin ese tumor. Nunca, yo creo que en mi vida jamás había estado tan segura de algo. ¿Por qué? No sé, yo estaba completamente segura, mi corazón palpitaba a mil por hora casi, me salía del pecho, hoy veré la gloria de Dios en la vida de este varón. Mi corazón no podía más con esa emoción y tú seguías orando, mi oración fue, yo creo, de verdad que fue, yo oré 2 segundos y mi oración fue muy sencilla. Gracias, Señor, por guiarnos a este varón y porque nos vas a permitir ver un milagro en su vida. Eso fue todo lo que yo oré. Y lo demás fue pensamientos, emociones. Estabas expectante lo que ¿verdad? Eso oré, la verdad, oré bien poquito por él. Y tú estabas orando. Y yo seguí orando. Yo creo que por dentro de ti decías, ya que mi hermana ya deje de orar y que termine su oración para poder abrir los ojos y poder ver el milagro. Sí, estaba un poquito así. Y yo oré un buen tiempo, la verdad, no tenía ese pensamiento de la completa sanidad de su rostro. Uh-huh. Yo oré por muchas cosas que el Señor puso en mi corazón, pero al terminar de orar por él, recuerdo que había un gran gozo en mí. Las lágrimas corrían sin poder detenerlas también igual. Es que a mí me conmueve tantísimo me conmueve ver el amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Solo pensaba, wow, o sea, qué maravilloso, o sea, un congreso de mujeres, un tiempo de comida, el tráfico que nos hizo cambiar de rumbo, nuestra persecución por las diferentes calles de la ciudad, y todo esto por el gran amor que Dios le tenía a este varón. Y recordé en Lucas 19:10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es cierto, Cis. Sí. Él nos busca hasta encontrarnos para salvarnos. Y eso para mí era maravilloso, ¿no crees? Es maravilloso que Dios buscara a este hombre hasta ese lugar y pusiera a estas dos personas completamente desconocidas para abordarlo. Entonces, para mí era una emoción también muy grande de ver lo que Dios estaba haciendo por este varón. Así es, y la verdad yo estaba muy impaciente, ¿verdad? Tengo que decirlo, expectante, sí, emocionada. Así que por fin llegó el momento, terminas esa oración. Y cuando tú ya terminas la oración, yo abro los ojos y estoy esperando que ustedes lo abran para ver el milagro en su rostro y ver esa cara completamente libre de ese tumor. Y cuando yo estoy ahí abriendo los ojos y dije, voy a ver en este momento un milagro, y yo pensaba, este varón y mi hermana se van a emocionar cuando vean su rostro lleno, libre de ese tumor. ¿Qué crees que pasó, Cis? Bueno, tú ya sabes, ¿no? Recibí la decepción más grande de mi vida. Era como un balde de agua helada, golpeó mi corazón. El tumor seguía ahí. O sea, su rostro no había sido transformado. Y ahí seguía el tumor. Estaba profundamente confundida, estaba totalmente decepcionada, estaba triste. Y debo reconocer que también algo media enojada, media molesta. Sentí, no sé por qué, pero sentí que me habían traicionado. O sea, yo cumplí, yo obedecí, yo fui muy valiente, lo seguimos, ¿no? Muchas cuadras. Haz de cuenta que yo ese día saqué mi violín, así de mi violín con el Señor, y le empecé a decir mi frustración, mi dolor, mi angustia. ¿Por qué? ¿Por qué seguía ahí ese tumor enorme en su rostro? Así es, yo me acuerdo que nos despedimos de él con un fuerte abrazo. Las dos lo abrazamos y nos dijo que buscaría a su familia pues para compartirles y contarles lo que había pasado ese día, ¿verdad? Para él también había sido algo muy espectacular que alguien lo abordara para compartirle el amor de Dios.
y que les iba a compartir también que había abierto la puerta de su corazón y que había recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Él le di palabras de aliento, de ánimo, y yo salí súper feliz. O sea, yo venía cantando diciendo cuán grande es el Señor, qué maravilloso eres. Empecé a hacer la danza de la victoria. Yo venía cantando y adorando al Señor, disfrutando de la victoria y de lo maravilloso momento que acabamos de presenciar. O sea, para mí era ya un milagro. El Dios del universo cumplía frente a mí, frente a nosotras, el poderoso milagro de la reconciliación. Y vino a mi mente 2 Corintios 5, 18, 19, que se los voy a leer, que dice, que este hermoso pasaje dice lo siguiente: todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, a nosotros nos encargó la palabra de reconciliación. Y acabamos de presenciar este milagro de reconciliación entre Dios y este varón. Y para mí era algo maravilloso. Yo estaba, wow, casi danzando y cantando. Y yo, este fue un gran día, sí, este fue un gran día. Dios me ha sorprendido lo que ha hecho. Yo venía emocionadísima, ¿verdad? Así es. Tú venías súper positiva, ibas llena de paz, porque para ti habíamos cumplido con la tarea, pero a mí no me calentaba ni el sol. Yo solo pensaba, nosotros hicimos la tarea y papá no cumplió. Mi Padre Celestial, tú sabes que es maravilloso, me dejó, porque ese día me dejó porque regresábamos al Congreso. Entonces yo todavía en ese proceso, en el Congreso, yo iba como, me dejó hablar y quejarme y decir mi frustración, que por qué había pasado eso. Entonces, yo debo de confesar que pues estaba enojada, estaba molesta, y le recordé, fíjate cómo es el ser humano, en medio de mi frustración, yo le recordé a él, o sea, te voy a recordar algo. Te voy a recordar un texto que viene en la palabra. Que tú has escrito. Tú has escrito Mateo 17:20. Es tu idea, no la mía. Y yo le dije, Señor, pero ¿no recuerdas acaso? Casi creo, Mateo 17:20, que dice, y te voy a decir lo que dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo recuerdo que cuando regresamos al Congreso, yo le decía en oración, yo, Señor, yo, la víctima, ¿verdad? Yo tenía mucho más que un grano de mostaza. Mi fe era mucho más grande. Yo he visto, Alma, en algunos lugares la semilla de mostaza. Y yo cuando me acordaba de esa semilla, yo le decía, Señor, mi fe, tú dices que si tuviéramos esa fe, y la mía era mucho más grande que ese grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el tumor seguía ahí. ¿Por qué me dijiste que ibas a sanar sus tumores si no lo ibas a hacer? ¿Era acaso una prueba de obediencia solamente? Pero yo obedecí, porque también me justificaba. Era una prueba de obediencia, obedecí y no recibí la recompensa por esa obediencia, viendo que su tumor se había ido completamente de su rostro. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Yo seguía en esa insistencia. Y ¿sabes qué él hizo? Que él, en esa insistencia mía, él guardó silencio, porque él a veces nos deja expresar lo que hay en nuestro corazón, nuestra decepción, la frustración, y me dejó expresar todo lo que yo sentía en mi corazón. Más adelante, pasó el tiempo, no fue ese día, pero durante las siguientes semanas, él me enseñó sobre su soberanía, sobre la obediencia aún sin recompensa, porque él me recordó que la recompensa es él, ¿verdad? Y entonces él me recordó sobre eso, sobre que él tiene un propósito en todo, y que yo no era la protagonista de esa historia, sino que la protagonista era él mismo, Dios mismo, y el Señor de los tumores. Así que tuve contentamiento cuando él me empezó a decir, yo soy soberano, yo lo hago cuando yo quiero, en el momento que yo quiero y donde yo quiero. Y aún en eso tengo un propósito. Entonces yo ese día le pedí perdón al Señor, porque dije, ¿por qué me creía que yo me sentía digna, ¿no?, de que él me diera una explicación cuando él es un Dios soberano? Así que yo, después de unas semanas, tuve contentamiento en que él es un Dios soberano y que él hace como él quiere y cuando él quiere. Y algo muy maravilloso de Jesús es que él sintió muchas emociones humanas como nosotros, o todas las emociones humanas como nosotros, y comprende cada una de ellas, incluso el enojo, ¿verdad? Podemos hablar con él y expresarle cada una de esas emociones y sentimientos sin que él tenga ningún problema en que le digamos, oye, estoy enojada, estoy molesta. Él lo entiende, ¿verdad? Porque él pasó por muchas de esas emociones también cuando él estuvo en esta tierra. Así que recibí su paz, y cuando menos lo esperé, de hecho, cuando yo ya había soltado el tema, yo dije, ya aprendí la lección, y yo creí que la lección era, yo soy soberano,
¿verdad? Y si era parte de la lección. Era parte de la lección. Y me quedé tranquila con eso, pensando, eso es lo único que tengo que aprender y está maravilloso, ¿no? Pero un día en mi tiempo devocional, cuando ya habían pasado meses y yo había dejado ya ese tema, estando yo sola, y me dijo algo bien extraño. Yo escuché su voz que me dijo esto. Dice, porque puesto que has aceptado mi soberanía y hay contentamiento en tu corazón por la obediencia sin recompensa, te voy a dar la respuesta a algunas de tus preguntas de esa ocasión. Ya han pasado meses, ¿no? Así. Por eso decimos que Él es soberano y cuando Él quiere, Él te da las respuestas, ¿no? Y habían pasado muchos meses, yo creo que unos 4 o 5 meses o más. Y me dijo esto, yo, Alejandra, veo mucho más de lo que tú puedes ver. Es cierto, yo te dije que iba a quitar los tumores de ese varón de su rostro. Pero los tumores que tú veías son los tumores que solamente tú podías ver. Pero había tumores en él que tú no podías ver. Y es que su corazón estaba lleno de tumores. Así es. ¿Verdad? Los tumores de su cara, me dijo Ale, no eran comparables a los que había en su alma. Ese día yo quité uno por uno los tumores de su corazón. En su corazón, me dijo ese día así, había un tumor llamado repudio, me dijo así la palabra. Él tenía un tumor en su corazón llamado repudio. Es que seguramente decís, desde hace mucho tiempo él se sentía repudiado por su aspecto, ¿verdad? De hecho, si recordamos, estaba sentado en la última banca de la iglesia, en la que estaba pegada a la salida. O sea, como si él no se sintiera digno de ocupar otro lugar. Quizá, ¿verdad? Repudiado por mucho más por las mujeres. A lo mejor ninguna mujer posiblemente lo había tocado por su aspecto. Por eso Dios eligió a 2 mujeres para poner su mano sobre su hombro y darle un fuerte abrazo. Para él tenía un significado que solamente Dios sabía, un significado más allá de lo que tú y yo podíamos ver. Así es, y luego siguió hablando a mi corazón y me dijo, yo quité el tumor del abandono. Él creía que Dios lo había abandonado, ¿sí? Porque él no había atendido a su necesidad cuando él ya había orado por sanidad. Entonces él se sentía abandonado por Dios. Pero cuando nosotros le dijimos que él había puesto en tu corazón perseguirlo por 15 cuadras, él supo que Dios lo había estado buscando desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Uh-huh. Que movió el corazón de una persona completamente desconocida para hablarle de su amor. Qué manera tan, pero tan maravillosa de revelarse a un hombre cis. Él pensaba que el amor de su familia hacía que ellos le compartieran el amor de Dios, pero aquí era el amor de Dios moviendo a 2 personas completamente desconocidas en un espacio donde nunca nos hubiéramos conocido para revelarse a Él y mostrarle su amor y darle una palabra de esperanza, una nueva esperanza para Él. Así es, y precisamente me dijo esa palabra que acabas de decir tú, Cis. Dios siguió hablando a mi corazón y me dijo, yo quité el tumor de la desesperanza, o sea, para poner esperanza en su corazón, y me dijo que la esperanza de saber que Él tenía un plan maravilloso para su vida. Ese Dios me dijo, yo hice muchos milagros ese día y tú no los viste. El milagro, me dijo, de la sanidad emocional, porque yo sané su corazón en ese instante de todas las heridas que él tenía y que las personas le habían provocado. Claro. Las heridas, me dijo el Señor, de rechazo, las heridas del maltrato, de la humillación y de una muy baja autoestima. Porque a partir de ese día, el Señor me mostraba ese día, él empezó a sentirse muy especial, muy especial para Dios. Y el milagro más maravilloso, me dijo el Señor ese día, es que yo hice un milagro de salvación, ¿verdad? Así es. El más maravilloso de los milagros, ¿no? Ese día su nombre fue escrito en el libro de la vida, Alejandra. Y tú no viste eso en ese momento, ¿no? Después me preguntó en esa conversación con él, dice, ¿aún te sientes decepcionada, Alejandra? ¿Verdad? Así me dijo, ¿te sientes? Pues me siento avergonzada. Porque ¿quién era yo para pedir explicaciones o exigir respuestas? Cuando yo sé que mi Dios es un Dios soberano. Fue un día de milagros, Alma. Y no me di cuenta, porque el milagro no venía envuelto como yo lo quería o como yo lo pensaba, ¿no? Es que una enfermedad espiritual, Ale, perjudica mucho más a veces que una enfermedad física. Hay heridas en el corazón que no han sido sanadas, que no han sido vendadas y siguen sangrando internamente, pero Jesús dijo en Isaías 6:1, yo he venido a vendar el corazón quebrantado. Y 1 Samuel 6:7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y fue justo lo que veía en este hombre, su corazón necesitado de una palabra de amor. Tú veías el exterior, pero Dios estaba viendo el corazón de este varón, como dice este pasaje en Samuel. Sí, qué hermoso, porque fíjate que yo buscaba, mi mente estaba solucionar un problema terrenal. Y Dios quería resolver su problema de eternidad, ¿no? Así es. Qué hermoso cuando
vemos eso, ¿no? Por eso dice su palabra en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Es decir, mi mente siempre estaba en resolver su problema en su rostro. Y el Señor estaba pensando en la eternidad, en pasar una eternidad con Él, ¿no? Es que en realidad estamos rodeados de milagros, Cis. Cuando damos por hecho las cosas, cuando nos sentimos merecedores de todo, cuando se nos olvida que cada día es una oportunidad, es como si una venda cubriera nuestro rostro y nos impidiera ver la grandeza de Dios el día a día, como el Señor nos bendice con un nuevo día. Así es. Así que te pregunto hoy, Cis, ¿quieres ver hoy un milagro? Claro, quiero ver un milagro todos los días. Y la verdad es que cada día que nos vemos en un espejo, vemos un milagro reflejado en Él, porque somos un milagro de Dios. Apasionados que hoy y todos los días podamos decir, hoy veré un milagro. Nos vemos pronto en una nueva historia de milagros y transformación. Feliz Bendiciones. día.